Del Evangelio según San Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios. Hola amigos y amigas, nos encontramos en este segundo domingo del Adviento y así como el domingo pasado la palabra clave era levántate, podríamos decir que la expresión clave de este domingo es prepara el camino, preparen el camino del Señor. El Evangelio comienza haciendo un elenco de algunos personajes de la historia, de poderes políticos y poderes religiosos. Son 7 personajes: Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Filipo y Lisanias. Estos representan los poderes políticos y luego Anás y Caifás. Anás, que era el suegro de Caifás. Estos representan los poderes religiosos. Estos 7, el número 7, significa totalidad. Ya desde el principio, el evangelista nos está diciendo que Jesús llega y esa llegada de Jesús afecta a la totalidad de los poderes religiosos, los poderes políticos. Va a cambiar este mundo religioso y político. Luego, con este elenco, el escritor del Evangelio nos quiere decir que lo que se va a hablar no es un mito, se trata de una historia de alguien que concretamente ha venido a cambiar la historia. No es entonces un mito. Bien sabemos que los Evangelios no son crónicas de acontecimientos sucedidos, pero ciertamente existe esta absoluta base histórica, por lo cual decimos que Jesús no es un mito, sino que es un personaje que se ubica en un tiempo histórico. ¿Por qué? Juan el Bautista va a abrir el camino de este personaje concreto, histórico, Jesús de Nazaret. El Evangelio dice que Dios dirige su palabra ¿a quién? A Juan. Juan, que es hijo de Zacarías. No está dirigiendo su palabra a estos poderosos. Nosotros diríamos que esta palabra debería ser dicha, ser anunciada a estos poderosos para que de allí inmediatamente surja, inmediatamente se contagie esta palabra y entonces tenga como un camino más rápido de llegada. Sin embargo, no es así. No es a los poderes políticos y religiosos del tiempo que esta palabra llega, sino que llega a Juan. Juan, que es hijo de Zacarías, que está en el desierto. El nombre Juan significa Dios es bueno, Dios es benigno, Dios es misericordioso. A él dirige su palabra Dios, que es hijo de Zacarías. Y luego dice el texto, cita al profeta Isaías, sabemos que se trata del segundo Isaías, que es el que alienta al pueblo que está en el exilio para que pueda volver a la tierra prometida. Y entonces los evangelistas, los escritores del Evangelio, todos citan este texto del profeta Isaías del capítulo 40. Una voz proclama: preparen el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. ¿Quién es el que es enviado aquí? Un mensajero. Mensajero, la palabra mensajero tiene que ver con la palabra ángel, que viene del hebreo malak,
¿Quién es este ángel? Es un mediador de la salvación, tanto a Moisés como a Juan. La Escritura le llama un ángel, es el mediador de la salvación. Este es aquel que hace posible que llegue el Salvador. Una voz clama en el desierto, una voz. No es una palabra, sino que es una voz. Tan bellamente San Agustín hace la diferencia entre la voz y la palabra. La voz es portadora de la palabra, la voz es instrumento para que llegue la palabra. Pero lo importante es la palabra. Jesús es la palabra que Dios pronuncia, la palabra de salvación pronunciada por Dios. ¿Dónde va a ejercer su ministerio Juan el Bautista? Lo dice el Evangelio de hoy, en el desierto recorriendo la región del río Jordán. En el desierto. ¿Por qué en el desierto? Para un judío, el desierto recordaba el momento del éxodo, los años del éxodo, para entrar luego en la tierra prometida. Además, el desierto significa conversión, un tiempo de prueba, de conversión. Finalmente, el desierto es la posibilidad de tocar lo esencial, de encontrar lo esencial. Y por supuesto, Juan el Bautista va al desierto porque él elige, decide un camino de austeridad. El desierto es entonces todo esto, conversión, austeridad, y recuerda la liberación del pueblo. En la época de Jesús era el desierto a donde se retiraban los que querían hacer esta experiencia que habían hecho los antepasados. Podríamos decir que los que querían escaparse de esa hipocresía de una religión hecha de formalismos y de prácticas puramente exteriores, se iban al desierto. Y por eso Juan también se va al desierto. Posiblemente en algún momento de su vida, Juan haya estado vinculado con los monjes de Qumran. En el desierto, la experiencia de apartarse de la religión oficial. Decíamos que Juan significa Dios es bondadoso. Y Zacarías, la palabra Zacarías, significa Dios no se olvida. Este Juan es hijo de Zacarías y Zacarías es un sacerdote del templo. Por lo tanto, Juan debería haber continuado el ejercicio del sacerdocio de su padre. Sin embargo, Juan se aparta, toma distancia del templo y se va al desierto. ¿A dónde va a ejercer su ministerio? Al norte del Mar Muerto, que curiosamente es el lugar más bajo del mundo. Al norte del Mar Muerto, allí va a ejercer su ministerio Juan. Invita al pueblo a pasar de oriente a occidente, a pasar por el río Jordán, así como el pueblo de Israel muchos años atrás había pasado también para hacer la experiencia de entrar en la tierra prometida. Había pasado también por ese río Jordán a tomar posesión de la tierra. Pero como el pueblo ha caído en nuevas esclavitudes, entonces Juan invita al pueblo a hacer nuevamente este paso para entrar en la tierra prometida. Pero ya no se trata de una tierra prometida materialmente hablando, sino que la tierra prometida va a ser Jesús, va a ser la propuesta de su reino. ¿Qué es lo que hace Juan? Ciertamente bautiza, pero el ministerio de Juan es predicar un bautismo para el perdón de los pecados. Predicar una conversión. Juan ha venido a predicar la conversión. La palabra bautizar significa no solamente tirar un poquito de agua, no es el bautismo ritual nuestro. Bautizar significa sumergir hasta el fondo. Abandonar la vida anterior. Por ejemplo, los paganos que luego se convertían en prosélitos debían bautizarse, significaba abandonar un estilo de vida para iniciar una vida nueva. Por eso Juan acompañaba esta predicación con este gesto justamente para confirmar lo que él quería decir. Quería invitar al pueblo a la conversión, que conversión no significa un pequeño cambio, significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Esta palabra conversión significa esto, un cambio de mentalidad.
La conversión entonces apunta a lo central, al modo de entender a Dios, porque no es indiferente la imagen que nosotros tengamos de Dios respecto luego de cómo nosotros nos tratamos como seres humanos. Es decisiva la manera como el hombre entiende a Dios para luego poder relacionarse de un modo nuevo con los demás. Por eso este modo de entender a Dios condiciona el modo de relacionarnos con los demás. Si nosotros entendemos que Dios es un Dios que castiga a los malos, que premia a los buenos, entonces quizás funcionaremos de esta manera. Necesitamos aquí la conversión, un cambio de mentalidad en lo que significa la captación central del mensaje de Jesús de Nazaret. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén se hacían bautizar. Como decíamos, ¿para qué? ¿Para qué predicaba este bautismo Juan? Para invitar a entrar a la tierra prometida que ahora es el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús se va a convertir en un nuevo Moisés. Así como Moisés acompañó al pueblo, o Josué, finalmente después de Moisés, Josué, ellos acompañan al pueblo para que el pueblo entre a la tierra prometida. Jesús es entonces este nuevo Moisés, este nuevo Josué, que va a acompañar a entrar al pueblo a la tierra prometida, que es el reino de Dios. ¿Cuáles son las esclavitudes que también nosotros podemos tener? Así como el pueblo había caído en esclavitudes y entonces Juan ve la necesidad de sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra de libertad. ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? Tendríamos que preguntarnos. ¿Somos realmente felices? No es lo mismo la felicidad que el placer. Muchas veces nosotros damos rienda suelta a nuestros sentimientos y placeres pensando que ya con eso somos felices, cuando en realidad estamos encaminados de ese modo hacia la infelicidad. La libertad no significa hacer aquello que se me antoja, sino que significa la adhesión al bien, a la verdad, a la belleza. La libertad es esto. Entonces, Juan invita al pueblo a pasar de la esclavitud a la libertad. Anuncia este bautismo de conversión. Él va a preparar el camino del Señor. Los valles serán rellenados, las montañas serán aplanadas. Y yo tendré que preguntarme entonces, ¿cuáles son mis valles? El valle es una ausencia de tierra, podríamos decir como un hueco en la tierra, un hueco grande. Entonces, ¿cuáles son mis ausencias? ¿Cuáles son mis valles? Es decir, preguntémonos, ¿pueden ser mis cobardías, el desinterés por el bien común, el conformismo, la indiferencia, las omisiones, los descompromisos, la asedia, que al principio es compromiso por el bien, pero luego, como la asedia tiene que ver con lo agrio, como el vino que luego se vuelve agrio, los celos, las envidias, pueden ser esos mis valles. Y luego las montañas y las colinas, lo que está de sobra, lo que es un cúmulo de tierra, una montaña que se eleva sobre la tierra. Por lo tanto, ¿cuáles son estas cosas que a mí me ponen en una posición superior a los demás? Y entonces pensaré en mis soberbias, o quizá los excesos en las preocupaciones, la superficialidad, las cosas vanas, la agresión, aquello que está de sobra. Y el Evangelio termina diciendo, para que todos los hombres vean la salvación de Dios, todos los hombres verán la salvación de Dios. ¿En quién nosotros vemos la salvación de Dios? Ciertamente Juan nos va a avisar, nos va a anunciar, nos va a decir que en Jesús se hace presente la salvación de Dios. Hasta la próxima.